Oh, te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Vamos a darle la bienvenida al Espíritu de Dios en tu vida. Adórale ahí donde estás. Deja que Él te llene. Deja que Él restaure tu vida en este momento. Muy grande es tu Señor, te adoramos. Exaltamos tu santo nombre, mi Rey. En mi proceso todo se fue yo, en mi desespero los que estaban huyeron. Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría, que su presencia me acompañaría. Que me falte todo.
Un día más le damos gracias a Dios, ese Dios maravilloso y poderoso. Que Dios los bendiga rica y abundantemente, iglesia, familia, hermano, hermana y amigos que en esta hora escuchan este poderoso mensaje. Que ese Dios maravilloso esté en medio de ustedes y que podamos recibir de parte de Dios esta palabra. Y yo quiero que ahí juntos elevemos una oración a ese Dios maravilloso y que Dios nos ayude grandemente y que ese Dios esté ahí ministrando, consolando y limpiándonos de todo lo que el enemigo ha traído para que nosotros vivamos una vida que no le agrada a Dios. Ponte en las manos de ese Rey maravilloso. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias, oh Dios, por este momento que tú nos has regalado, de saber, Dios, que tú estás ministrando a nivel mundial, que tú estás libertando a muchos que están cautivos. Sé que estás dando la paz, que ellos lo han anhelado por mucho tiempo y que sé que tú le estás dando la victoria. Señor, perdónanos si te hemos ofendido, límpianos con esa sangre preciosa y que aquellos que escuchen este mensaje, Señor, pueda ser de edificación para sus vidas, como también puede ser de exhortación, pero de consolación. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús, Padre, para la honra y gloria tuya. Gracias, Señor, te doy en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, amigo, familia, hermanos y hermanas, en esta hora quiero traer un tema por el cual Dios quiere hablarle una vez más a su pueblo. Y el tema es: no es la situación, sino lo que tú eres. Ese es el tema. No es la situación, sino lo que tú eres. Hoy quiero refutar ese dicho que por muchos años lo vienen declarando, y creo que ese dicho es un mal dicho, porque a la luz de la palabra te refutará siempre que no es así. Y el dicho que dice es que la ocasión hace al ladrón. Eso no te acredita que por tu situación que tú estés viviendo tienes el derecho de hacerlo. Lo haces porque ya estaba en tu corazón que te decía hazlo. Entonces, no hay nada que te pueda acreditar para que tú puedas cogerte lo que no es tuyo. Cuando a mí en los 10 mandamientos, uno de los 10 mandamientos me dice, no robarás. Entonces, este dicho está mal dicho, y ese dicho no es para la iglesia del Señor. Para los que son hijos de Dios, debemos ser diferentes a lo que es el mundo. Entonces, la situación puede ser una circunstancia económica que estés viviendo, social, de un individuo, o la condición de una persona que viene siendo el carácter del ser humano. Esa condición de esa persona, cuando tiene cualquier circunstancia económica y social, es ahí donde en la actitud o en el carácter de él tiene que saber qué va a hacer. Por eso que el mensaje no es la situación, sino lo que tú eres. Entonces yo quiero llevarte al libro de Segunda de Samuel, capítulo 3, el versículo 1. Mire lo que dice Segunda de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Solamente voy a utilizar ese versículo,
para poder enseñarte lo que Dios me dio para ti. Dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Ese es el versículo. Guerra es una lucha entre naciones o entre personas. Y aquí el versículo dice que hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Yo creo, iglesia, que todos nosotros en esta vida, nadie, óigalo bien, nadie, sea hijo de Dios o no sea hijo de Dios, nadie está exento a lo que voy a decir. Pero todos nosotros nos vamos a encontrar siempre en una guerra constante. Si no es físico, es espiritual. Óigalo bien, pero siempre lo vamos a vivir. Uno puede ser leve, una de esas guerras puede ser leve, pero otra puede ser fuerte. Y es aquí que encontramos a dos familias que tienen la misma situación, una guerra que vienen luchando, que vienen lidiando de mucho tiempo. Podemos ver de que quizás es porque el pueblo y esas mujeres cantaban y decían que Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. Puede ser que puede ser una de estas guerras entre la familia por el cual Dios le daba la victoria a David más que a Saúl, como puede ser también sobre esos pueblos que estaban en contra del pueblo de Israel, que cada año tenían que ir a la guerra y que siempre era una lucha contra los filisteos, contra los gigantes. Entonces, ahí podemos ver de que ellos estaban siempre en una situación. A nadie le gusta estar en medio de una guerra. Pero aquí este versículo me está diciendo que había una larga guerra que estaban viviendo tanto Saúl como David. Pero en estas dos familias encontramos una gran diferencia. Si usted lo analiza en ese versículo, entre la casa de Saúl y en la casa de David, y que la casa de David se fortalecía, pero la casa de Saúl se debilitaba. Todo eso estaba sucediendo en aquel tiempo. Este versículo que leímos, tenemos que entenderlo espiritualmente también en la actualidad. Sé que ya David ni Saúl ya no están, pero estás tú, estoy yo. Y estamos siempre en una guerra constante, porque el apóstol Pablo le dijo a la iglesia del Señor, no al mundano, sino a la iglesia del Señor, que la lucha que tú tienes y que yo tengo no es contra carne ni sangre, sino contra ese mundo espiritual y hasta el mismo Satanás, porque la lucha que tenemos es con principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Y por eso Dios le recomienda a través del apóstol Pablo que tengamos la armadura que Dios nos quiere regalar. Entonces, iglesia, quizá no vamos a tener la misma guerra de lo que tuvieron David y Saúl, pero la guerra que tú estás batallando en estos momentos y que tú lo sabes, es espiritual.
Guerra que tú tratas de luchar, pero muchas veces te debilita, muchas veces te refugia y no te estás preparando. Y que lo que está sucediendo en tu vida puede que te estés debilitando. Pero si voy a relacionar su vivencia, la vivencia de ellos, la voy a relacionar a la representación de la iglesia del Señor actual, para que la iglesia no ande desapercibida a los ataques, óigalo bien, del enemigo. Yo creo que allá en Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 4, claramente lo dice el Señor. Dice, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos, óigalo bien, esa victoria por medio de nuestra fe. Te lo estoy leyendo en otra versión. O sea, todos los hijos de Dios vence a este mundo de maldad. Y este mundo que estamos viviendo va a traer caos, situaciones espirituales, porque todo se representa espiritualmente. Entonces, esa iglesia es donde nosotros tenemos que levantarnos y buscar esa victoria que Dios nos la está entregando. Delante del pueblo de Israel, tanto David como Saúl, ellos eran los reyes de Israel. Óigalo bien, eran rey de Israel. La diferencia era que Saúl fue desechado por Dios, porque Saúl se manejaba por su propio consentimiento y fue condescendiente con todo lo que Dios le mandó a que destruyera, hizo todo lo contrario. O sea, que no hizo lo que Dios le había dicho que destruyera. O sea, él hizo por su consentimiento de no destruir a lo que tenía que destruir, no matar a los que tenía que matar. O sea, que Saúl permitió que el pecado lo abrazara. Entonces, cuando la persona permite que el pecado abrace a ese ser, no hace la voluntad de Dios. Entonces, Saúl desechó el mandato de Dios. Entonces, cuando Saúl desecha ese mandato de Dios, entonces Dios tuvo que proveerse de otro rey. Y por eso él nunca tuvo el respaldo de Dios para su victoria en medio de sus situaciones. Por eso, mis hermanos, amigo, iglesia que me escucha, dijo Dios, me pesa de haber puesto por rey a Saúl. Ya en el corazón de Dios le pesaba. Así puede suceder también. Dios te escogió a ti, pero si no haces la voluntad de Dios, a Dios le está pesando en su corazón. ¿Por qué le está pesando en su corazón? Porque no estás haciendo la voluntad de Él. Porque no estás haciendo lo que Jesús, su Hijo amado, te dijo que hiciera. Y que está constrictando al Espíritu Santo de Dios. En cambio, David, que a pesar que cometió muchos errores, porque David cometió muchos errores, y que esos errores que él cometió, él los reconoció. Y cuando él los reconoce, él se apartó. Que Saúl no se apartó. Saúl iba aún hundiéndose más y más. Ojo, no es la situación, sino lo que tú eres. Porque tú puedes tener muchas necesidades, pero tu carácter, tu ser debe ser diferente. Demostrar
con humildad, que a pesar de lo que estés viviendo, te mantengas firme en la palabra de Dios. Entonces, esa iglesia que podemos ver que David siempre consultaba a Dios, que eso es lo que Dios quiere, que si tú fallaste, lo consulte, que si tú cometiste un error, bueno, ahí está ese Dios maravilloso para perdonarte. ¿Sabe por qué? Porque siempre va a llegar cualquier situación a tu vida, cualquier circunstancia. Eso es inevitable. No estamos exentos de nada. Y que lo vemos a través de las Escrituras. Muchos hombres de Dios vivieron situaciones adversas. Los apóstoles vivieron situaciones económicas. Pero ahí estaba Jesús siempre, dándole la victoria, transformando esa multiplicación de los panes para darle a la necesidad de un pueblo que tenía hambre. Esa situación lo pudieron ver, sentir los apóstoles, pero ahí estaba el dueño del alimento, ahí estaba el dueño de la naturaleza. Entonces, no es la situación lo que te hace a ti hacer cosas que a Dios no le agrada, sino lo que tú eres. Y es aquí donde David siempre buscó a Dios para que Él lo guiara y así recibir la victoria en medio de sus situaciones. ¿Cuál fue el final de Saúl? Pero ¿cuál es la vida continua que llevaba David? Entonces, la palabra de Dios siempre nos va a estar hablando, siempre nos va a estar mostrando en estos momentos cuál fue la vida de David y cuál fue la vida de Saúl. Y que los dos, como dice este versículo, uno se fortalecía, pero el otro se debilitaba. Y que la guerra siempre lo iba a tener, mis hermanos. Entonces, mire lo que dice en Primera de Crónicas, capítulo 10. Yo quiero que ahí tú anotes esa cita bíblica y que tú puedas compartir con los que están a tu alrededor. Si estás con aquellos que están recibiendo esa hermosa y maravillosa palabra. Primera de Crónica, capítulo 10. Mire lo que dice Primera de Crónica, capítulo 10. Aleluya. Versículo 13 al versículo 14. Dice: de manera que Saúl murió porque fue infiel al Señor. No obedeció el mandato del Señor. Incluso consultó a una adivina. Dice el versículo 14, en lugar de buscar la dirección del Señor. Así es que el Señor le quitó la vida y le entregó el reino a David, hijo de Isaí. Si podemos ver estos dos versículos, vea lo que está mostrando Dios aquí. Y que lo que está mostrando Dios aquí, a través de esta escritura, el final triste de Saúl. Pero también podemos ver la perseverancia por el cual David se mantuvo. Y que ahí mismo en Crónica, en el capítulo 11, el versículo 9, dice: David se hacía cada vez más poderoso, porque el Señor de los ejércitos celestial estaba con él. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver algo maravilloso, que Dios calificó la vida de Saúl, pero también calificó la vida de David. Y que cuando Dios los calificó, es porque pudo ver de que en David halló gracia delante de los ojos de Dios. En cambio, Saúl
por su desobediencia, no halló gracia. Por eso que ese versículo es impresionante. Y sé que este versículo te puede llevar a ti espiritualmente a muchas enseñanzas, por el cual, iglesia, amigo que me escucha, si le pide la dirección a Dios, Dios te va a hablar en ese versículo. Porque la situación que tú estás viviendo en estos momentos no quiere decir que tú debes de actuar como Saúl, desobediente a la palabra de Dios. No, debe de actuar como actuó David. Y eso lo lleva a David a que se estaba fortaleciendo su vida espiritual. Pero Saúl se iba debilitando. Y así va a pasar en estos últimos tiempos. Y no es porque Dios lo desea, sino es que la misma historia se está repitiendo dentro de la iglesia del Señor. Y que vamos a encontrar a dos clases de cristianos. Uno que actuará como actuó Saúl y el otro actuará como actuó David. Y eso no podemos estar ahí pensando y diciendo voy a actuar a mi concepto. No, iglesia. No, amigo del Señor, amigo que me escucha. Tú tienes que analizar que antes de actuar tienes que pedirle la dirección a Dios. La Biblia a mí me dice que todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para gloria de nuestro Padre Celestial. Entonces, en el libro de Romanos, capítulo 12, el versículo 21, mire lo que nos dice, porque es aquí donde yo quiero hacer la relación de estos dos hombres del Antiguo Testamento, de David y de Saúl, con la representación actual, y que estamos viendo las dos clases de cristianos que hay dentro de la iglesia del Señor. Dios quisiera que hubiera uno solo, pero vamos a encontrar dos clases de cristianos. Mire lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 12, aleluya, versículo 21. Dice la palabra de Dios: no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Se lo voy a repetir. No dejen que el mal los venza, más bien venza el mal haciendo el bien. ¿Y cómo vamos a vencer el mal? Refugiándote en el Señor. ¿Cómo vamos a tener la victoria? Buscando el rostro de Dios. Pero muchos se están dejando vencer. Se están dejando que el enemigo, a través del mal, le dañe el concepto de lo que eres tú. Está dañando tu carácter. Y Dios no quiere eso. ¿Será que el Señor quiere que tú vivas como vivió Saúl? En ningún momento. ¿Qué situación estás viviendo en la actualidad? ¿Qué estás viviendo? Y si te estás fortaleciendo con lo que estás viviendo o te estás debilitando de lo que estás viviendo. Esta situación, aunque sea difícil para ti, porque yo sé que va a ser difícil, porque yo sé que cuando uno vive una situación, un problema, a veces queremos que la tierra nos trague. A veces queremos cerrar nuestros ojos y no abrirlo más. Pero yo te digo que lo que tú estás viviendo es temporal. Porque esa larga guerra que tuvo Saúl y que tuvo David, fíjense que ellos sabían que si ellos se hubieran puesto
Así como se puso David en las manos de Dios y Saúl se hubiera puesto, las cosas hubieran cambiado. Pero, ¿qué sucedió? Que Saúl abrió el corazón al enemigo. Yo te digo en estos momentos que lo que tú estás viviendo temporalmente, va a llegar el momento que ese fin va a terminar en tu vida y todo pasará. Recuerda, iglesia, amigo, hermano, hermana, familia, que el apóstol Pedro un día nos dijo y le dice a la iglesia que nos insta a vivir consagrado a Dios en santidad, que debemos de soportar cada prueba. Cada prueba tiene que soportarlo. Las aflicciones que viven son pasajeras. Eso no es perduradero. Eso va a pasar. Aún incluidas las crisis que están viviendo. Todo eso va a pasar. ¿Sabe por qué? Porque eso te ayuda a ti a moldearte en tu vida. Es para que tú seas esa persona de bien y que a pesar de la situación tú seas leal, tú seas fiel y que te mantenga en integridad. No es la situación que te va a devolver a ti a que tú seas una persona desordenada, haciendo cosas que no están bien, sino es lo que tú eres. Entonces, iglesia que me escucha en esta hora, el único que te puede dar la victoria en todo lo que tú estás viviendo, ¿sabe quién es? Ese Dios maravilloso, ese Dios eterno, el Santo de Israel. Una vez que tú superes todo lo que tú estás viviendo, ¿sabe lo que va a hacer Dios? Va a hacer que tu carácter se manifieste con mucho más fuerza, con mucha más fortaleza y que sea fortalecido en lo más profundo de tu ser y que te va a hacer más maduro que antes. ¿Por qué? Porque anteriormente, cuando llegaba una situación, tú buscabas el dinero fácil, buscabas otras cosas que sabías que no estaba bien. Pero en estos momentos Dios te da sabiduría para que tú puedas salir de cualquier situación de lo que tú estás viviendo. Y más que se avecina, que se acerca ese día maravilloso, ese regreso de Jesucristo que viene a buscar la iglesia del Señor. Entonces, amigo, iglesia, a mí me dice en Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 10. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, Él fue el que te llamó en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. O sea, que no estamos exentos a pasar cualquier situación que esté alrededor de nosotros. Porque aquí la Biblia lo dice: hayáis padecido un poco de tiempo. Sé que estás padeciendo, sé que hay necesidades, pero ese poco de tiempo, dice, Él mismo os perfeccione. ¿Qué va a hacer el Señor con tu vida? Te va a perfeccionar, te va a afirmar, dice, afirme, fortalezca y establezca. O sea, 4 cosas Dios va a hacer en tu vida, que es perfeccionarte, que es lo más maravilloso que estamos buscando. Dios quiere buscar una iglesia
que se guarde en santidad, que se vaya perfeccionando, que esté sobre la roca, que esté firme y que se fortalezca en el Espíritu Santo de Dios y que se establezca como esa persona de ese carácter de que Dios es tu ayudador. Y el versículo 11 dice: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, iglesia, así como Dios quiso ayudar a Saúl, porque Dios lo quiso ayudar, le dio oportunidades, y que a pesar que de muchas situaciones que él estaba viviendo, Dios le estaba dando oportunidades, pero él la desaprovechaba. Y cuando la persona desaprovecha las oportunidades que Dios le está dando, jamás Dios podrá perfeccionar a esa persona. Jamás la va a fortalecer. Porque si tenemos en poco a las cosas de Él, Él no va a tener en poco a nosotros también. Entonces, así Dios está tratando de ayudarte a ti o ayudar a aquellos que se han desanimado por cualquiera de las crisis que están viviendo, y que Dios va a estar ahí ayudándote. Yo no sé qué está pasando en estos momentos por tu mente. Yo no sé qué fue lo que te dijeron para hacer en el día de mañana. No sé qué planes trazaron y que te convidaron para que tú estés ahí también. Yo te animo en esta hora, iglesia, familia. Hay una promesa maravillosa de parte de Dios para ti. Y esa promesa maravillosa la podemos encontrar porque te estoy mostrando a través de la palabra de Dios que tú tienes que mirar, de que tú tienes que saber que hay promesas grandes para tu vida. Lo que pasa es que nosotros no buscamos cuando tenemos que buscar ese rostro maravilloso de Dios. Y mire lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice la palabra de Dios: las tentaciones que enfrenta en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Óigalo bien lo que dice: no son distintas de las que otros atraviesan. O sea que tanto allá como tú, hijo de Dios, son iguales, son prácticamente idénticas. Pero ¿cuál es la diferencia? Dice: y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueda soportar. Cuando sean tentados, Él le mostrará una salida para que puedan resistir. Ahí está la diferencia. Que Dios te va a guardar a ti como hijo que eres de Él. Y que ahí va a estar Dios extendiéndote esa mano maravillosa. Así como en medio de la familia, a pesar de que tu hijo o cualquiera esté pasando una necesidad, siempre va a estar la ayuda del Padre. Así pasa también en estos momentos. Cualquier situación, cualquier problema que estés viviendo, sea colectivo como familia o sea individual, ahí va a estar Dios ayudándote, porque eso lo ha declarado. Él te va a dar la salida. Y cuando Dios te da la salida, es para que tú lo glorifiques, es para que tú resistas. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando hayas resistido la prueba, Dios te va a dar esa corona que Él ha prometido a los que le aman.
Y si tú amas a Dios en esta hora, créeme que Dios te va a dar esa salida a tu vida. Entonces, no estamos solos. El Espíritu Santo de Dios nos brindará esa paz duradera. Él no nos va a dejar solo. Él no te va a dejar sola. Él no va a dejar solo a tu familia. Él va a estar ahí contigo. Porque Dios envió al Espíritu Santo para sostenerte, para darte la victoria. Tenemos que derrotar cada situación que se nos presente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sé que cuando tú te levantas cada mañana, sé que vas a enfrentar una guerra en tu vida, pero con Cristo iremos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. De que hay que enfrentarlo, sí hay que enfrentarlo. Sí hay que hacerle la guerra al enemigo, pero tiene que someterte a Dios. Tiene que tu carácter ponerlo en las manos de Dios para que Dios pueda obrar a través de ti y que el enemigo huya, para que el enemigo tú lo puedas resistir. Iglesia, las situaciones que hoy estamos viviendo son situaciones que la mayoría que no están bajo el conocimiento de Dios se están apartando, se están alejando y muchos se están quitando la vida. La tasa de mortalidad que hay en estos momentos son por las situaciones que están viviendo, personas que se quitan la vida. Así como le pasó a Saúl. Saúl se quitó la vida. Saúl se mató. Así como Judas se quitó la vida. Él se ahorcó. Y fíjese que estuvo con Jesús. Los dos clases de cristianos que puede haber. Jesús llamó a una multitud. Pero de ahí el Señor califica quiénes son como David y quiénes son como Saúl. Entonces, en el nombre de Jesús, tú vas a vencer. Tú vas a tener la victoria. Sé que para muchos no es fácil, porque tú me vas a decir, pastor, no es fácil lo que yo estoy viviendo. Es fácil hablarlo, es fácil de predicarlo, pero yo te digo que para Dios tampoco es imposible. Porque Dios todo lo hace posible. Y Dios quiere darte la victoria. Él te va a dar la salida. Así como le dio la salida a David, te la va a dar a ti. Dios le estaba dándole la salida a Saúl, pero en ningún momento la aprovechó. No podemos dejarnos arrastrar por lo que dice la gente o lo que hacen los demás. Yo no puedo ver y actuar como ellos hacen. No, iglesia, tenemos que tener una actitud firme en Dios. Tenemos que ser diferentes en Dios, porque Dios, cuando Él te llamó a ti, Él dijo que estaría todos los días contigo hasta el final de este mundo. ¿Sabe para qué? Para defenderte, para ayudarte, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no vas a tener mal, a temer mal alguno, porque la vara y el cayado de Él te va a fundir aliento y te va a enderezar ese caminar. Esa situación que estás viviendo no permita que cambie tu vida, no. Lo que tiene que cambiar es la situación, pero para que cambie, tiene que obedecer a la palabra de Dios. Porque Dios está ahí contigo. Dios te está ayudando. Y por eso lo declaró el mismo Jesús. Y mire lo que dice en el Evangelio de Juan,
capítulo 14, porque ahí Jesús le estaba hablando a sus discípulos. El versículo 26 y el versículo 27 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué te va a enseñar? Todas las cosas que puede enfrentar. Y dice: y os recordará todo lo que yo os he dicho. 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. No tengas miedo. No se turbe tu corazón. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Se turbó. ¿Sabe por qué? Porque él estaba más pendiente. Escúchame bien. Estaba más pendiente por lo que decían. Y eso, su corazón fue cambiando. Fue llenándose de odio, de celo. Y que eso lo llevó a Saúl a matar, querer matar a David. Y David, por respeto de que sabía que Dios lo había escogido como rey, él no se le enfrentó. A lo contrario, él huyó. ¿Sabe por qué? Porque él decía que él no podía poner la mano al ungido de Dios. Y fíjese que a pesar de todo, ya Dios lo había desechado. Pero esto lo llevó por esta situación. ¿Sabe por qué? Porque se dejó Saúl de hacer cosas por lo que estaba escuchando de las demás personas. No podemos dejarnos de arrastrar por lo que están diciendo o lo que hacen los demás. No, iglesia. No dejes apagar al Espíritu Santo de Dios. Tiene que tener esa actitud diferente, porque Dios no te va a dejar postrado. Dios no te va a dejar tirado. Dice que si en lo poco tú fuiste fiel, en lo mucho Él te va a poner. Él te va a engrandecer, porque a los humildes los mira desde cerca, mas a los altivos los mira desde lejos. Entonces, Saúl dejó apagar al Espíritu Santo de Dios. No dejes que tú lo apagues. No lo apagues con las situaciones que están viviendo para hacer cosas que no están bien. Ahí el Espíritu Santo se contrista. Y que por lo que hizo Saúl y por su propio consentimiento permitió cosas que a Dios le desagradaba grandemente, mis hermanos. Dios lo comisionó para que cumpliera ciertas comisiones, pero no lo hizo como tenía que hacerlo. Y es por eso lo contristó. Pero viendo la realidad de estos dos personajes en la actualidad, podemos ver de que un día el Espíritu Santo de Dios reposó en sus vidas, porque el Espíritu Santo estuvo en la vida de Saúl, pero también el Espíritu Santo reposó en la vida de David. Pero David le dio más valor al Espíritu Santo que Saúl. Y por eso que Dios estaba con David, preservándolo y dirigiéndolo para que lograr todo el cumplimiento de su promesa a través de la victoria. Después que David se levantó y después que consultaba día y noche y le oraba a Dios, Dios cumplió su promesa. Y ahí está Dios a través de la genealogía,
escrita en los evangelios. Todo este episodio nos deja una gran enseñanza espiritual para tu vida, para mi vida, para la iglesia del Señor, de que la soberanía de Dios, esa soberanía tan grande de Dios, llegó a la casa de David y se hizo más fuerte que la casa de Saúl. Dios es un Dios de respuesta, pero no permita, amigo que me escucha, en esta hora, que la situación que tú estés viviendo no te acredita a ti a que tú andes por malos pasos. No, eso porque ya estaba en tu corazón. Porque no es la situación, sino lo que tú eres. Si en tu corazón está el deseo de ser ese hijo de Dios, a pesar de que venga problemas y dificultades, tú crees de que Dios va a estar ahí contigo como poderoso gigante. Él te va a dar las herramientas para que tú puedas salir. Y por eso te digo, en esta hora, levántate. Levántate, iglesia. Levántate, familia, para que se cumpla esa palabra. Y que así como Dios fortalecía a David, Él te quiere fortalecer a ti. Vamos a orar en esta hora. Y vamos a decirle a Dios que nos perdone si en cualquier momento de la situación que estamos o estabas viviendo, te metiste por un camino equivocado y que desagradaste la presencia de Dios, y Dios está esperando a que tú le pidas perdón. Y en estos momentos es la hora que si te acerca a Él, Él te va a perdonar. No permita que el enemigo siga anidando en tu corazón cosas que más adelante te pueda afectar tu vida espiritual y te la pueda destruir. Porque todo lo que sucede en la parte espiritual, todo se refleja en la parte externa. Porque eso es lo que busca el enemigo: traer enfermedad, traer discordia, traer problemas económicos. Eso es lo que él va a buscar. Pero si tan solo te agarraras de una promesa de Dios y le clamaras a Dios por esa promesa, sé que Dios lo va a hacer. Hazlo. Dios lo dijo: probadme, pruébenme. Y no que tú lo estés tentando, no, es probarme, porque a Dios nadie lo tienta, ni el mal lo ha tentado. Por eso es que Dios no tienta a nadie, Dios prueba. Entonces Él dice: probadme y verás lo que Dios va a hacer en tu vida, porque Dios te ama y Dios te quiere sacar de esa situación que estás viviendo. Él es el único que puede darte la victoria. Oremos. Padre que estás en gloria, Dios, gracias te damos en esta hora, Dios. Bendito eres tú, Padre celestial. Te adoramos, te glorificamos y te exaltamos. Gracias, Dios, en esta preciosa momento, oh Dios, que estamos viviendo. Señor, te pido, Padre, que nos ayude, que nos dé la victoria, que este día maravilloso, Señor, sea ese día de victoria para mí. Que cada mañana, que cuando abramos nuestros ojos, Señor, tú seas nuestra guía. Y que cuando llegue esa noche a descansar, tú guardes nuestro sueño. Oh Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Y gracias te damos, Dios. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, amigo, familia que escucharon este mensaje, medítalo. Medítalo, porque
Dios quiere que tú seas más grande que tu situación y no que tu situación sea más grande que tu vida. No. Y que Dios va a estar ahí siempre contigo. Te habló este servidor, el pastor Donaldo Arias. Que Dios te bendiga rica y abundantemente y que estaremos en otra oportunidad para estar ahí en casa audiblemente, ahí a que me escuche en audio. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. En este momento terminemos adorando a aquel que merece toda gloria, a nuestro Señor Jesús. Oh, te adoramos, Señor. Vamos a adorarle allí a Él. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Oh, te adoramos, Padre Celestial. Señor, hoy venimos delante de tu presencia, oh Dios, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poder, oh maravilloso Dios. Vamos, reconoce la grandeza y el poder del Señor en este momento. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti,
Espíritu Santo quiere tocarte allí en tu casa, mi hermano, en familia. Adórale al Rey de Reyes. Vamos a aprovechar este momento. No todos tenemos la oportunidad, no en todos los países, no en todos los lugares tenemos la oportunidad de adorarle a aquel que vive y reina. Tú tienes la oportunidad en este momento, no la desaproveches. Vamos a seguir adorándola a Él. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, vamos a adorarle, levanta tus manos ahí. Recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra de tu pueblo. Recibe la Padre Celestial. Recibe toda la gloria, oh Dios. Oh, te exaltamos, maravilloso Jesús, que fuera de nuestra vida, si no nos hubiéramos hallado, Señor. Por eso en este momento alabamos y glorificamos tu nombre, oh Dios. Exaltamos ese nombre en el cual toda rodilla se dobla. Vamos, hermano, levanta tu adoración. Los cielos se están abriendo a favor tuyo. Los cielos se están abriendo, mi hermano. Recibe la presencia de Él. Recibe de su fuego. Recibe de su abrazo en esta hora. Oh, te adoramos, Jesús. La honra y honor. Exprésaselo una vez más. Exprésaselo mientras tú. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria.